El Padre Nuestro es el tema que hemos abordado en estas 3 semanas que venimos platicando de esta oración que es la oración más mencionada, repetida y memorizada, Juan José. Continuamos en un nuevo episodio de Platiquemos. Bienvenido, Juan José. Gracias, Valerio. Y hoy queremos, Valerio, quizás como que terminar algo de lo aprendido en la oración, porque sabemos que esto no es el fin del Padre Nuestro, sino que día a día aprendemos algo nuevo del Padre Nuestro. Y Valerio, hoy queremos continuar con los 2 versículos, creo, que nos faltan. Exacto. Bueno, la oración del Padre Nuestro está tan llena de sabiduría, de revelación, empezando. Vamos a recapitular un poquito, empezando la revelación más importante, siento yo, en el Nuevo Testamento es que Dios ya es nuestro Padre, ya somos de la familia, ya somos parte de una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Somos parte de una gran familia. También hemos aprendido de que necesitamos depender del reino de Dios, de su voluntad. Así también ahora queremos aprender acerca del perdón, porque hay un versículo, el versículo 12 del libro de San Mateo dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras versiones dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo repetimos, Juan José, lo repetimos, siempre decimos, en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo hago esta pregunta, ¿de veras? ¿En serio? Yo diría que el niño, neta me lo curas. De verdad, aplicamos el perdón, porque tristemente, Juan José, esto lo memorizamos, lo repetimos, lo publicamos, pero no lo vivimos. Entonces Jesús no nos compara con aquel hombre que sabio, prudente, porque el que oye y no hace, también dijo Jesús, lo compararé con un hombre necio, insensato, que no piensa las cosas, que no mide las consecuencias, que viene, hace sus planos, planta su casa en la arena, viene la tormenta y se lo lleva. Vienen las lluvias, las tempestades y se lo llevan. Un hombre insensato. Y así pues, cuando nosotros escuchamos, aprendemos, memorizamos, repetimos y no hacemos, somos comparados con aquel hombre que oye y no hace, aquel hombre necio, insensato, que no piensa. Porque ahora con José la ciencia comprueba que el perdón, que las personas que deciden perdonar, esas personas viven más, no viven amargados, viven felices, no se enferman. Pero las personas, lo vamos a llamar así, no perdonan, las personas que eligen amargarse, quedarse con la amargura, no viven mucho, viven amargados, no viven felices, se enferman mucho. Esto no lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. Se enferman. Y ahora hasta hay conferencias no cristianas, sino que seculares de psicología, hablando del perdón, porque dicen, el Congreso Internacional, hay un Congreso Internacional del Perdón, no es cristiano, pero ellos dicen esto, porque las personas que perdonan viven más, viven con salud, son felices, viven sin consecuencias del pasado. Perdón, pero los que viven en amargura, por eso Jesús nos dice esto, Juan José, perdonemos, pidámosle perdón a Dios, pero nosotros también otorguemos perdón. Los episodios anteriores de que muchas veces el Padre Nuestro es como, lo tomamos como un amuleto. Yo creo que muchas veces cuando mencionamos en la parte de esta oración, perdónanos, pues como también nosotros perdonamos. Yo creo que muchas veces, Valerio, esto lo mencionamos tal vez por decirlo así, como que salir de paso. Lo voy a mencionar porque tal vez solo quiero quedarme bien con mi conciencia, pero la pregunta es lo que decías, si es que en verdad, realmente de corazón, yo sí estoy perdonando pues la persona que me ofendió hoy.
pues yo creo que muchas veces no se trata de un amuleto, Valerio, lo que mencionaba, se trata de vivirlo. Pues yo decido perdonar porque quiero soltar esa carga. Y lo que mencionabas, Valerio, es que sí, curiosamente yo creo que el no perdonar se vuelve una carga en nuestros hombres, como que un tipo de estrés, algo que no se puede, yo creo que curar con una medicina. Simplemente se trata de aceptar que esa persona me ofendió, pero yo también, como hijos de Dios, debemos de, yo creo que poner en práctica el perdón que Dios nos da. Pues en la oración menciona como Dios nos ha perdonado, pues el ejemplo grande de Dios y de nuestro Maestro Jesús es a perdonar. Yo creo que en diversas ocasiones Jesús fue tentado y Él siempre perdonó. Y en muchas historias encontramos a Jesús perdonando. Y eso es lo que quiere también Jesús, que perdonamos también, que nosotros pongamos en práctica eso, no solo de repetir la oración tal como mencionábamos, sino que se trata de vivirlo, Valerio. Sí, se trata de vivir lo que la palabra de Dios dice, porque cuando yo perdono, no hago a Dios más. Yo siempre digo eso, cuando hago la voluntad de Dios, cuando obedezco a Dios, cuando perdono, no hago que Dios sea más Dios, no hago que Dios sea más grande, es por mi bien. Es que cuando detrás de un no de Dios, siempre hay un no te hagas daño. No te hagas daño, solito, perdona. Perdona, es lo que Jesús nos dice. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Ahora bien, tristemente, hay familias, hay hermanos que viven en la misma casa y no se hablan. Hay esposos que duermen en la misma cama y no se hablan. Tristemente, hay personas que van a una iglesia y no se hablan en la iglesia. No se hablan en la iglesia. Trabajan en la misma empresa y no se hablan. ¿Por qué? Pero bien, decimos, Señor, tuyo es el reino, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Así, Señor, como en el cielo no hay diferencias, no hay discusiones, no hay falta de perdón. Así como en el cielo, Señor, así también en la tierra. Perdónanos así como nosotros perdonamos, pero no nos hablamos, no nos perdonamos. Queridos hermanos, la palabra de Dios no es solamente escucharla, sino que hay que vivirla. Hay que vivirla. Santiago nos ha enseñado también que la palabra de Dios necesita hacedores, no solamente oidores. Porque también hay una condición, porque muchas veces con José terminamos esta oración en este verso, porque decimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la oración. No. Abajito está la condición del perdón de Dios. Porque primero dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Pero el verso 14 dice, por tanto, Jesús les dice, por tanto, queridos, si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por tanto, si ustedes perdonan las ofensas, el Padre Celestial también los va a perdonar a ustedes. Entonces, por tanto, hay una condición del perdón de Dios. Pero si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco, y esto, queridos, nos tiene que dar miedo. Tenemos que temblar, así como los demonios que conocen el poder de Dios. Dice que ellos también conocen a Jesús y tiemblan a su palabra, dice Santiago. Ellos saben que Jesús existe. Entonces tenemos que temblar ante esta palabra. Dice, pero si ustedes no perdonan las ofensas de sus semejantes, del prójimo, tampoco el Padre Celestial perdonará sus ofensas. Qué increíble con José. Y muchas veces omitimos esto. Y es que es muy interesante, Valerio, cuando Jesús menciona en la oración acerca del perdón, porque lo que vino a hacer Jesús también es a perdonarnos, Valerio. Es a rescatarnos, pues, y en gran parte, pues, olvidar nuestros errores.
Y él en la oración menciona de que nosotros debemos de perdonar, porque nuestro Padre ya nos perdonó desde un principio, porque ya eligió a un Salvador para que para que a través de él nosotros fuéramos perdonados. Y lo que él también nos pide en esto es esto, de que perdonemos. Y si no estoy mal, Valerio, Jesús también menciona una parábola, si no estoy mal, de que muchas veces yo creo que nos insta a esto. Si estamos orando y nos acordamos que hemos ofendido a alguien, Jesús nos dice, mejor ve y reconcíliate con tu hermano. Pues yo creo que esa es la acción que agrada más a Dios que quedarnos orando allí. No es que Dios no quiera escuchar esa oración porque nos vaya a decir, porque Juan José no ha perdonado, mejor no lo voy a escuchar y se va a hacer como que el sordo. No es eso, sino que Dios le agrada esta acción en que yo me levanto, voy a perdonar a mi prójimo y luego continúo con mi oración, porque esa es la acción que le agrada a Dios, porque Jesús nos lo dijo en la oración, que nosotros debemos de perdonar, y no es solo de repetirlo como mencionábamos, Valerio, se trata de vivirlo, Valerio. Sí, José. Y esto que mencionas también dice Jesús en una parábola. Si ustedes no se han perdonado y aún ya están enfrente para ofrendar, dejen su ofrenda ahí, regresen, perdónense, reconcíliense y después vengan a ofrendar. Y ojo con esto, la ofrenda no solo se trata de dinero, se trata de servicio a Dios. Porque si yo no he perdonado a alguien y me subo a ministrar en alabanza, a ministrar en la limpieza, a ministrar en ordenar las sillas, a ministrar en la predicación, a ministrar a los hermanos en oración, en palabra, mejor dejo lo que estoy haciendo, me reconcilio y después ofrezco mi ofrenda a Dios, ya con un olor grato, un perfume de olor fragante a Jesús. Porque esto del perdón no me tiene que nacer, que hay personas que dicen, es que no siento perdonar, es que no siento perdonar, es que no me nace, es que nunca nos van a hacer perdonar, nunca nos van a hacer perdonar. Alguien me decía hace un par de semanas, no quiere. Si esta persona te pide perdón, por favor, quiero que recibas el no quiero, es que no quiero. Entonces, ¿qué hace esa persona? Decide amargarse. Es que yo estoy bien así. Es que yo discúlpame, pero eso no. Yo no le voy a perdonar. Dios perdona, sí. Pero también dice aquí que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Es decisión. El amor y el perdón es decisión. Porque tanto amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros provocamos el amor en Dios, ¿no? Él decidió amarnos porque éramos sus enemigos. Así dice la Biblia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es más, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que Dios el Padre se separa un momento de Jesús. Y Jesús grita, Lama, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios no puede estar cerca del pecado. Dios no puede ver ni siquiera el pecado. Pero Él, a pesar de nuestra culpa, a pesar de nuestras ofensas, que son miles, millones de ofensas hacia Dios, Él decide perdonarnos. Él decidió perdonarnos, amarnos y perdonarnos. Así también nosotros, el perdón se trata de decidir. Yo decido, yo decido perdonar. Yo decido ser libre. Yo decido quitarme esta amargura de encima y vivir en paz, dormir en paz. Y Juan José, te lo puedo decir, qué bien se siente cuando uno perdona. Qué a gusto se duerme cuando uno perdona. Qué genial se siente. Bueno, Señor, hice tu voluntad. Alguien decía, si quieres tip para bajar de peso, perdona. Porque vas a perder una gran carga de encima. Se trata de decidir.
Sí, y Valerio, cuando hablamos de esto del perdón y cuando Jesús mencionaba esto, lo que decía es que muchas veces deja ahí tu ofrenda. Yo creo que tristemente muchas veces elegimos más en ofrendar que ir a perdonar, Valerio. Yo creo que también lo que mencionabas, que no se trataba de ofrendar económicamente, sino que muchas veces preferimos servir en la iglesia, pero con ciertas cargas que no hemos querido soltar. Y algo que menciona Pablo en el libro de Romanos 5:8, pues ahí es donde Dios muestra su máxima expresión de amor, y cuando Él nos dice, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús ya sabía que nosotros ya éramos muy pecadores, pero aún así Él decidió venir aquí, amarnos y perdonarnos. Pues dio una ofrenda, pero también eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, pues que aún sabiendo que esa persona nos ofendió, nosotros debemos de perdonar, porque alguien ya lo hizo con nosotros primero, alguien ya nos dio un mayor ejemplo, y pues yo creo que a eso fuimos llamados, Valerio, muchas veces en perdonar también, Valerio. Exacto, y algo que la palabra de Dios menciona, y Dios hablando en el Antiguo Testamento dice, estoy hastiado de sus sacrificios, de sus ofrendas, de sus sacrificios engordados. Estoy harto, dice Dios. Estoy harto de esos sacrificios, porque dice algo que Dios quiere. Obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia quiero. Dios prefiere que le obedezcamos que tengamos 5 ministerios. Puedo tener 5, 7, 10 ministerios, pero si no perdono, si no obedezco, de nada sirve, queridos, de nada sirve. Dios quiere obediencia a su palabra. Queridos amigos, gracias por seguir en sintonía de Platiquemos. Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales como Platiquemos GTV, en Facebook, Instagram, TikTok, Platiquemos GTV, así también en YouTube estamos como Platiquemos GTV. La invitación cordial es que se suscriban en nuestro canal, y también si tú no eres tanto de ver sino de escuchar, te invitamos a que nos sigas en Spotify. También tenemos todos los episodios disponibles en audio para que tú los escuches en tu trabajo, cuando manejes o donde quiera que quieras escuchar. En estos episodios que hemos grabado ya son alrededor de 20 episodios hasta la fecha. Pueden buscarnos en Spotify como Platiquemos GTV. Ahí tenemos todos los episodios disponibles para que ustedes estén al día, ¿verdad? Y pues continuamos con José de Platiquemos y también de la oración del Padre Nuestro. Sí, Valerio, yo creo que estamos hablando del perdón, y yo creo que muchas veces el perdón se trata de condición. Yo creo que lo que mencionábamos o lo que menciona en los versículos anteriores, que venga tu reino, es aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces nos llama a esto, a perdonar, a ser libres también, Valerio, porque muchas veces cuando no perdonamos, pues yo creo que somos prisioneros, pues, Valerio, de una carga, de una ofensa que no hemos decidido soltar, y Jesús nos llama a esto, nos llamó a libertad. Muchas veces nosotros mismos, yo creo que nos esclavizamos en algo por lo que mencionábamos, que decidimos amargarnos en vez de ser libres, Valerio. Y Jesús, eso es lo que quiere, que seamos libres, Valerio. Ya terminando con la oración del Padre Nuestro, en el verso 13 dice, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Aquí habla, queridos amigos, queridos hermanos, de protección. Señor, no nos metas en tentación. Por favor, protégenos de toda tentación. Protégenos, Señor, de todo mal, de todo peligro, en nuestra entrada, en nuestra salida. Protégenos, guárdanos del mal, Señor, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría. Por eso es de que muchos ahora miramos, queridos, a muchas personas que sirvieron. He visitado centros de rehabilitación que toman una guitarra cuando llegamos, empiezan a tocar. Es que yo tocaba la guitarra en la iglesia. Es que yo tocaba el teclado en la iglesia. Es que yo cantaba en la iglesia. ¿Por qué se alejaron? Otros que predicaban, servían, tenían ministerios y están
lejos de los caminos de Dios ahora y dicen, no, es que me alejé de Dios, el amor se ha enfriado. Bueno, Jesús dice en el Padre Nuestro, pídanle a Dios que los libra de toda tentación, porque la maldad cada día se multiplica más y más. Dice que nosotros oremos, líbranos del mal, guarda, la maldad abunda en la tierra. Así también la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, Juan José, tenemos que orar por nuestros amigos, por nuestros padres, por nuestras relaciones que nos rodean, nuestras amistades, nuestros compañeros de ministerio. Orar los unos por los otros, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque la maldad es mucha. El año pasado estuve en un evento que tristemente me sentí muy mal, porque era un evento que me invitaron para compartir la palabra de Dios, pero lamentablemente llegó tanta gente que estaba tomada, fumando, porque habían bandas que tenían una trayectoria musical en el ámbito cristiano que ya tenían años de no tocar. Ellos llegaron, pero resulta que cuando estas bandas, estoy hablando de Strike 3, estoy hablando de Metamorphosis, Mosquito Farm, todas las personas estaban en la tarima. Yo me acuerdo que todas las personas coreaban las canciones, se sabían las canciones, pero estaban tomados y Dios ponía esto en mí. Hijo, por ellos te traje aquí, porque ellos eran músicos en sus iglesias, ellos ministraban en oración, ellos eran mis servidores y se han alejado. Están como Elías que huyó y se fue a esconder en una cueva. Ellos están metidos en la cueva del alcoholismo, de la drogadicción. Ahí están. Hijo, hoy no vengo con un viento recio, vengo con un soplo apacible para que ellos salgan de esa cueva. Necesitamos orar por protección, queridos. Todos los días tenemos que orar por protección para librarnos de toda tentación. Y recuerdo, aún Juan José, estábamos en unos toldos que habían puesto los patrocinadores. Llega alguien conmigo, de estos que estaba tomado, me abraza. Y me dice, pastor, mucho gusto. Yo miro sus videos en las redes sociales. Y se me erizó la piel, Juan José, el ver a tanta gente que se ha alejado de los caminos de Dios, gente que sabe de la palabra de Dios, pero que necesitaban a alguien que orara por ellos. Sí, Valerio, cuando Jesús menciona esto de que debemos de orar para pedir protección, muchas veces también no solo se trata del mal que existe en este mundo, sino que también se trata del lado espiritual, Valerio, porque tal como mencionó Pablo en el primer libro de Corintios capítulo 10, él nos menciona que nuestras luchas, muchas veces las grandes luchas que tenemos aquí no son con personas, no son guerras, él menciona que son espirituales, y yo creo que nos da las instrucciones, Valerio, de que debemos de tomar la armadura de Dios. Y cuando oramos por protección es tomar la armadura de Dios, Valerio, orar por lo espiritual. Y yo creo que lo que mencionabas, si nosotros pedimos por nuestra propia protección también en el ámbito espiritual, yo creo que también podemos orar por las personas que están alejados de Dios, tal como mencionabas. Tristemente yo creo que sí, muchas personas, yo creo que olvidaron el amor de Dios. Yo creo que se fueron por otra parte, porque yo creo que el enemigo es astuto, lo hemos mencionado muchas veces. Yo creo que sabe nuestras debilidades, y ahí es en donde nosotros debemos de pedir la protección de Dios, porque el enemigo sabe en dónde somos débiles, y nosotros es allí en donde debemos tomar la armadura de Dios, Valerio. Así es, Juan José. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué encomendarnos en las manos de Dios? Porque la oración del Padre Nuestro termina con una alabanza. Y qué bella alabanza es con la que termina el Padre Nuestro. Dice,
el verso 13, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué encomendarnos en las manos de Dios? Porque de Él es todo, porque Él es el soberano, porque Él sí puede protegernos. Él sí, la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y creo firmemente que el ángel de Jehová acampa sobre tu familia, sobre tus sueños, sobre tu vida, sobre lo que tienes en mente y se lo has pedido a Dios. Cuando es su voluntad, Él protege. Y si es, y se los decía a ustedes, al equipo de Platiquemos, si es la voluntad de Dios, permanece, aunque el hombre hable, aunque el hombre critique. Si es la voluntad de Dios, si es de Dios, permanece. Porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, gracias por sintonizarnos en Platiquemos. Y también muy agradecidos con nuestros amigos de Set Café en Atitlán. Queremos que ustedes también los sigan a través de las redes sociales, puedan visitarlos en Santiago Atitlán, búsquenlos en las redes sociales. Ellos están en todas las redes sociales. Búsquenlos, síguenlos. Ellos comparten mucho contenido acerca de su café, de sus productos, así que vengan a visitarlos acá en Santiago Atitlán. Si ustedes nos visualizan en otros departamentos, cuando visiten Santiago Atitlán, no se olviden de visitar Set Café. Y también tienen estos cuadros a la venta, estos cuadros muy bonitos que miramos aquí. Ellos los tienen a la venta, ustedes pueden adquirir estos productos y más acá en Set Café. Así también invitarlos nuevamente que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Platiquemos GTV, invitación especial a quienes se suscriban a nuestro canal de YouTube. Así también ahora pueden escuchar el podcast en Spotify. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.